Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio de su podcast Fugaz. Hola Diana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal amaneciste? Buenos días, Perla. Ay, Dios santo. Aquí en Tijuana tenemos un clima bien raro estos días y hemos pasado días de lluvias muy fuertes, incluso creo que una tormenta eléctrica, creo, me han contado. Ha estado muy feo el clima, ha hecho mucho frío y ahorita apenas podemos ver un poquito el sol, pero creo que por estos días va a dejar de llover, pero pues creo que el miércoles o el jueves volvemos a las lluvias, entonces... ¿Cómo te ha ido, Perla? ¿Se te ha ido la luz? ¿Se te ha caído un poste? ¿Qué ha pasado? Pues en mi casa por suerte no se ha ido la luz, el internet tampoco, no se ha caído ningún poste, agradecida con el de arriba porque al lado de mi casa hay un poste. Y lo que sí me pasó es que muy curioso, había una gotera en mi casa, justo en mi cuarto. Entonces ya vieras a Perla a las 2 de la mañana moviendo sus cosas. Y, ay no, fue toda una hazaña, una travesía, pero todo se solucionó, entonces ya, todo bien con las lluvias. Chale. La verdad es que sí, creo que ahorita estamos como que todavía en momentos de frío aquí en la ciudad, pero pues ojalá ya venga como que la regulación de temperatura. No quiero el calor todavía, pero algo más tibio. Y bueno, Perla, esta semana tuvimos noticias, la verdad que no muy alentadoras respecto a la pandemia. La primera que a mí me sorprendió bastante, no sé cómo reaccionaste tú cuando anunciaron que AMLO se había contagiado de COVID. Después de tantos comentarios y tantas cosas, tantos memes que tuvimos en estos días. Y creo que apenas ayer o antier, no recuerdo, salió públicamente, creo que en un video, a dar como que un comunicado de que se encontraba bien, que no estaba en riesgo, por así decirlo, y que seguía pues atento a los asuntos del país, a pesar de estar enfermo. No sé, Perla, ¿cómo reaccionaste tú cuando descubriste esta noticia? Yo le dije que se pusiera cubrebocas. No sé, siento que era algo que... Ay, es que no quiero sonar mala porque, o sea, no tengo nada en contra del presidente porque es una persona y pues valoro su... O sea, tengo en cuenta su valor como persona, pero es evidente que si te arriesgas de tal manera como él lo hacía, que en muchos momentos pues sí se le vio sin cubrebocas y aunque muchos pudieran decir solamente es cuando esté en las ruedas de prensa o etcétera. Pero es una persona de la tercera edad, ¿sabes? O sea, ya no está tan joven, sus defensas no están tan bien. Y siento que pudo haber tenido mejores cuidados respecto a su salud. Por eso es algo que yo creo que ya se veía venir. Sin embargo, afortunadamente no se había presentado, digo qué bien que no se había enfermado, pero pues sí, creo que no es alentador para mí recibir una noticia de que alguien se encuentra enfermo, mucho menos el presidente de la República, que es una persona y que además de esto lleva las riendas de todo un país. Sin duda, para algunos le dio fue una noticia que no fue muy sorprendente para algunos, justamente por eso, porque sabíamos que no era una persona que se cuidara realmente al 100 o no tal vez como debería, pero igual de cierta manera pues alegra de que el señor esté bien y que pues que no esté en riesgo. Y al parecer pues su recuperación está avanzando bastante bien, así que pues vamos a ir con eso. Una noticia también que me leí hace apenas unas horas y a mí me llamó, ay, se me cayó todo el mundo, Perla. Hace unos días, bueno, ¿Qué hace pasó? unas semanas, tú y yo estábamos hablando justamente de que había unos estados que ya estaban en verde y que estaban pensando incluso en regresar a clases. Y resulta que a partir del 1 de febrero, o sea, ya en nada, México vuelve a estar totalmente sin semáforos verdes. O sea, estaba viendo el mapa y literalmente es como una mancha naranja con puntitos rojos. ¿Sabes? Regresamos de nuevo a los naranjas. Ya no hay semáforos verdes en México a partir del 1 de febrero. Lo cual pues desalienta bastante los planes que había respecto a las clases en algunos estados. Y no sé, o sea, yo creo que nosotros vamos a volver a rojo en un par de semanas, estoy segurísima. Y no sé, Perla, ¿cómo te hace sentir esto? Ya lo veía venir, ¿sabes? Se me hacía demasiado alentador que algunos estados ya estuvieran en verde y pensando en volver a clases. Estamos muy, muy alejados de que volvamos a, pues a retomar actividades como estas de tal cotidianeidad que implican pues que mucha gente esté reunida. Y sí, o sea, si no sucedía antes, iba a suceder en el transcurso de, porque las escuelas pues podrían ser como puntos de gran contagio, ya que
pues los padres de familia, los mismos alumnos, los maestros, usan distintos medios para transportarse y no todos podemos tener como esas precauciones o decir, ¿sabes qué? Yo voy pues en carro particular y me transporto seguro, pero pues mientras otros tenemos que tomar el transporte público y pues arriesgarse a contagiarse en el transcurso y contagiar a los demás. Por eso a mí me parecía como algo alejado. O sea, sí, una noticia alentadora, pero como que, no sé, todavía un poco irreal. Sin duda. Es totalmente un tema el regreso a clases. Como tú lo dices, al mínimo aquí en Tijuana sabemos cómo es el sistema de transporte, que no es el mejor del país. Y además de aglomeraciones, pues es sumamente incómodo y muy riesgoso sería para nosotros regresar en estos momentos. Y pues, pues qué queda tener esperanza, la verdad. Y bueno, para terminar con las noticias, recordamos que cada vez avanzamos más con las campañas de vacunación aquí en México. Y me llama mucho la atención porque hace unos días estaba platicando con una persona, un amigo mío, que es, pues él es extranjero, vive en países, el caso es que vive en otro país, pues. Ok. El hecho de que estábamos platicando de la vacuna y yo le comentaba, pues eso, de que aquí en el estado pues ya había llegado cierta cantidad de vacunas y se estaban aplicando. Y me comentaba que en su país realmente no se ha mencionado absolutamente nada sobre si la vacuna va a llegar o no. Y pues al contrario, ¿no? Como que siguen subiendo los contagios y la situación se está poniendo peor en otros lugares. Y no sé, o sea, que realmente veo este contraste tan grande de cómo ciertos países tienen acceso a esta vacuna y algunos no. Entonces, creo que falta mucho tiempo aún para poder ver como que ese final de todo esto a nivel pues ya mundial. Entonces, no sé, es desalentador en cierta manera, pero tratamos de ser optimistas. Siento que en esto cierto maestro de nuestra carrera nos haría un hincapié en los cambios que ha traído la globalización a nuestro, pues a nuestra forma de vida, porque sí, un país puede ponerse las pilas y vacunar a toda su población, pero mientras éste siga manteniendo contactos con otros, ya sea de trabajo, turístico, pues evidentemente los contagios no van a parar. Esto está interesante justamente porque estaba leyendo que Canadá, me parece, canceló vuelos a México entre hoy y ayer. Y creo que había un problema por algo que iba a causar económicamente, como que se iba a perder mucho dinero y estaban en pláticas sobre eso. Pero pues los canceló por el surgimiento de la nueva cepa del virus. La verdad no he leído mucho sobre eso, pero pues sí, Canadá canceló vuelos hacia México. Y pues son ese tipo de medidas que son un poco arbitrarias, pero que a fin de cuentas yo creo que son las que más ayudan a controlar este asunto. Así es. Bueno, pues seguiremos buscando qué más noticias hay. Espero que no todas las noticias que encontremos en las siguientes semanas sean así de tristes, así de trágicas, pero es lo que acontece en el mundo. Y bueno, Diana, pasando al tema de la semana, ¿de qué vamos a hablar hoy? La verdad que el tema de hoy también está bien rebuscado, o sea, nos ha gustado bastante, pues investigar temas, hablar de temas un poco más ligeros, no tan pesados, pero que nos dan mucho hincapié para platicar de bastantes cosas. Y creo que ahora vamos a hablar un poco de la madurez a los 18 años y entre otras cosas. Y no sé, Perla, ¿con qué te gustaría comenzar este tema tan abiertamente? Sí, más que un tema es como una lluvia de ideas y pues yo creo que es complicado. Me gustaría comenzar planteando que pues normalmente las personas cuando cumplen 18 años son en teoría adultos, ¿no? Legalmente somos adultos. Una vez que cumplimos 18 años, el primer paso para hacer esto como oficial es, por ejemplo, aquí en México, ir y tramitar tu INE del Instituto Nacional Electoral, donde, pues, ante la sociedad, eres un individuo que ahora debe tomar decisiones por su país, que se debe ver involucrado y que debe asumir ciertas responsabilidades. Esto como legalmente hablando. Pero ¿qué pasa más allá de cuando nos convertimos en adultos? ¿Cuáles son todas esas crisis que entran en nosotros y esas responsabilidades que no sabemos ni siquiera dónde mirar o por dónde comenzar? Es interesante lo que platicas y algo que a mí me llama un poco la atención es que la edad, la mayoría de edad varía en algunos países y aquí lo vemos perfectamente, ¿no? Tenemos al lado de Estados Unidos que allá eres
mayor de edad hasta los 21 años. Y curiosamente esa es la edad en la que el cuerpo deja de desarrollarse, por así decirlo. Mientras que aquí en México es a los 18. Y justamente, ¿no? Como que lo más clásico y me parece como que el primer paso que es cuando cumples los 18 es sacar tu cita en el Instituto Nacional para sacar tu identificación. Y justamente creo que de alguna manera relacionamos demasiado la edad como con el término de la madurez. Algo que me pasa bastante y a mí me causa gracia, pero también se me hace muy interesante. Pues yo tengo un hermano que tiene como que 14 años, creo. Y yo tengo 19, ¿sabes? Y voy a cumplir 20 y ya hablaremos de la crisis de los 20 después. Pero él me ha preguntado bastante estos días que cuándo me voy a ir de la casa. O sea, no me lo dice de una forma retadora, pero me lo pregunta curiosamente, ¿sabes? De una forma curiosa. Y que, oye, ¿cuándo piensas irte de la casa? Y yo le digo, pues la verdad no tengo planes de irme. Pero él me lo pregunta porque sabe que ya soy mayor de edad y ya voy a cumplir 20. Entonces, de alguna manera, te das cuenta que desde niños tenemos la idea de que después de cierta edad tenemos que cumplir con ciertas actitudes y ciertas acciones, como en este caso hice de casa. ¿No te pasa algo similar? Sí, me ha pasado que conozco personas que, por ejemplo, no sé, he escuchado de casos donde los padres le dicen como, ¿sabes qué? Hijo, ya cumpliste la mayoría de edad, búscale por tu cuenta o simplemente, o sea, podría ser tan drástico como los corren de su casa o simplemente es como, ok, te presto mi techo, puedes vivir aquí, pero todos tus gastos corren por tu cuenta. A mí nunca me ha tocado conocer a alguien así, pero no sé. O sea, he escuchado como de casos así, tal vez no tan cercanos, pero sí así de radicales. No sé, ¿y tú qué piensas de ese tipo de actitudes de los padres? No lo sé, es que mis papás no son así. Exacto, es que creo O sea, es que difícil imaginarme estar en esa posición porque mis papás me han dado una educación totalmente distinta. Entonces, para mí sería muy fuerte que de un día para otro mis papás me dijeran así como de, ¿sabes qué? Ya eres mayor de edad, tienes que irte de la casa. O tus gastos corren por tu cuenta. O sea, creo que sí, pues no me quedaría de otra más que afrontarlo, claramente. Y comprendería que en cierta parte, o sea, pues hasta como se viene acostumbrando, es como lo correcto, por así decirlo, entre muchas comillas. Pero, pues no sé, sí supongo que depende de las tradiciones de cada familia. Y yo creo que también depende de pues cómo tus padres te consideren de responsables y aquí es donde entra el nivel de madurez, porque, bueno, yo pienso que por lo menos si mis padres, o sea, teóricamente, en teoría, si lo llegaran a hacer, lo harían porque saben que yo soy capaz de hacerme responsable de mí misma. No si ellos ven que soy una persona totalmente irresponsable y que no puedo valerme por mí misma. O sea, creo que no aplicarían como radicalmente tantas restricciones así de fuerte porque saben que no, o sea, no podría. creo que exactamente tiene que ver mucho con la cultura en las familias. Te digo, yo nunca he conocido a alguien que le hagan eso, pero creo que sí ha de ser algo fuerte de digerir, la verdad. Y respecto a lo demás, pues tienes razón, o sea, entre comillas sería lo correcto, pero creo que aquí en México tenemos una cultura muy abrasiva con la mayoría de los hijos, especialmente por parte de las madres hacia sus hijos. Y yo sí he conocido casos de personas, bueno, padres, que llegan a mantener a sus hijos hasta después de los 30, Oh, ¿sabes? Y o sea, sí, de tal cual, o sea, mantener de todo. Y eso es algo interesante porque realmente hay de dos sopas. O es porque el hijo no tiene la voluntad de hacerlo por sí mismo, o es porque los padres no dejan que haga su vida. Y los dos casos son muy particulares. En el segundo caso es algo que me platica mi mamá. Y ahí a mí se me hace de cierta manera interesante, ¿no? Ese tipo de cultura. Pero yo tengo mucha familia en el sur de México. Y hay una familia entre todas esas que tiene, pues creo que a sus hijos, pues la señora es viuda y pues tiene varios hijos y creo que tres se casaron y el último, que es un varón, ya tiene como 29 años, ya a sus 30, nunca se ha casado, no tiene nada como que en su vida y está totalmente pues con su madre, ¿no?
Y de cierta manera, creo que también la madre tiene un papel muy fuerte en este caso particular, ¿sabes? Porque creo que de alguna manera es como, mm, ¿cómo decirlo? Obstaculizar esa palabra. Claro, Obstaculizar. exacto, eso, el hacer la vida de una persona, en este caso su hijo, puede ser por muchas razones, ¿verdad? Pero es algo que pasa y sí lo he visto en más de un lugar en México, no solo en el sur, de que estos padres tienen esta como sobreprotección con sus hijos al punto de dejarlos no hacer su vida. Y creo que eso causa un impacto súper fuerte en la madurez de las personas, ¿sabes? De cierta manera. Sí, es que, ay, ahora que lo mencionas, acaba de entrar un conflicto en mí súper fuerte de, entonces, ¿qué es lo correcto, sabes? O sea, ¿a qué edad los papás plantean decirle a sus hijos, sabes que ya eres totalmente independiente? O sea, depende de una edad, depende de un hecho en concreto. ¿Cómo? ¿Cómo hacen eso los papás? Creo que es complicado y tiene que ver mucho igual con la cultura del tiempo. Te lo digo, ¿por qué? Porque recordemos que hace unos años, la neta no sé si solo en México, pero la edad promedio para casarse era muchísimo más chica, ¿sabes? Era de que tipo 12, 14 años. Mis tías se casaron entre los 8 y los 12 años. Y ¿Qué? sí, o sea, yo tengo un montón de tías porque pues mi abuela tuvo muchas niñas. Y yo que me acuerdo, la gran mayoría se casó entre los 8 y los 12 años. Creo que la más grande se casó a los 13 y pues la última en casarse, por así decirlo, bueno, la más grande que se casó fue mi mamá a los 19. Entonces, te das cuenta que hoy como que este cambio radical de hace unos 20 años, 30 años, sobre qué edad era la correcta como que para dejar tu casa y hacer tu vida con otra persona y la. Entonces creo que tiene que ver mucho con nuestra cultura y justamente ahorita creo que estamos en una etapa en nosotros, nuestra generación, porque pues la verdad quién sabe de la que viene de nosotros, sobre la edad para casarse o siquiera el matrimonio, ¿sabes? Creo que nos hemos replanteado bastante lo que es el matrimonio y esta tradición tan arraigada cultural y políticamente que tenemos de la monogamia. Entonces, está súper interesante este contraste entre generaciones, ¿sabes? Porque realmente somos dos generaciones que están muy pegadas, que son nosotros y nuestros papás. Sí, curiosamente, toda esta última semana me he estado topando como que estados de WhatsApp de la gente de Instagram y de Facebook que es como, o sea, textualmente es como, recuerdo cuando dije que me iba a casar a los 23, posponer alarma 10 años más. Y es curioso porque sí, o sea, muchos de los jóvenes adultos actualmente se habían planteado eso, ¿no? Porque pues era lo tradicional en nuestra familia que se nos inculcaba como de nuestros padres de que, ¿sabes qué? Nosotros nos casamos muy jóvenes, tú no hagas lo mismo, o sea, no repites la misma historia. Por lo menos yo he escuchado miles de veces que me repiten eso, como no repites la misma historia, ya que estudies, tú decidirás qué harás con tu futuro, si te quieres casar o no, o sea, como ese discurso trillado de los tíos, papás, abuelos. Y sin embargo, ahora los jóvenes adultos tienen una forma de ver las cosas totalmente distintas. Se han vuelto más independientes, por así decirlo, como que desapegados a ese vínculo o a esa institución que podría ser el matrimonio. Simplemente ya no creen en ello porque se van desde lo legal, que son trámites que dan flojera, que si te quieres divorciar puede ser muy costoso, o simplemente porque no lo ves necesario, ¿sabes? Ya no es una tradición de como antes que por ejemplo, era súper, súper requisito, y también me gustaría hablar de eso, que te tenías que casar de blanco y por la iglesia. No, siento que ahora nosotros hemos ido como rompiendo con la institución del matrimonio y cambiando esta visión que tenemos de una manera más práctica y quizá un poquito más, no sé, menos formal. Es interesante eso y es algo que yo estaba platicando con un amigo hace bastante tiempo. Y justamente lo de la alarma, ¿no? A los 18. A mí me da cura porque creo que más de una persona llegó a decir de que a los 18 tendré mi casa y me voy a ir de aquí. Eso que ya uno. Sí, ya no alcanzamos terrenos de 20,000 pesos. Y uno con 19, casi 20, dijo, ay, no sabe ni hacer el mandado. Entonces, te das cuenta todo exactamente el golpe tan fuerte de realidad que tienes a esta edad y el contexto que nos está tocando vivir a nosotros. Y otra cosa, tocaste dos puntos muy interesantes. Lo que yo comentaba con mi amigo hace mucho, que él me decía, ¿te das cuenta
de que esta generación, o sea, la nuestra, cada vez menos personas quieren casarse, menos personas quieren tener hijos biológicamente hablando. Y le dije, mira, yo la verdad pensaba igual que tú hace un tiempo, exactamente lo mismo, pero creo que cometemos el error de cerrarnos demasiado en nuestro círculo social. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros, hablando de tú y yo, somos personas universitarias, pertenecemos a un sector de la población que realmente es reducido. Siendo sinceros, aunque es más común el hecho de ir a la universidad por X o Y razón, claramente también existe el sector de la población que no estudia en la universidad, ni siquiera la preparatoria. Y tenemos este problema de educación también en México, no solo aquí en la ciudad. Y justamente creo que cuando hablamos de ese tipo de generación nos cerramos demasiado nuestro círculo. Hace poco en una clase, justamente, no me acuerdo cuál clase, pero nos hicieron esa pregunta, ¿no? De que levante la mano quién se quiere casar o quién quiere tener hijos. Y realmente fueron contadas las personas que hicieron eso. O sea, de 50 creo que 5 o 6. Y nos quedamos con esa idea, ¿sabes? Pero realmente cuando volteas a ver a otros sectores de las personas, o sea, a otros círculos, a lo mejor a otras costumbres, te das cuenta que de alguna manera sigue habiendo personas que quieren tener hijos. Siguen habiendo personas de nuestra edad que están casándose. O sea, hay personas de nuestra edad ahorita que se están juntando, que están teniendo hijos y creo que cometemos el error de no voltearlos a ver, ¿sabes? Porque no los tomamos en cuenta. Entonces, realmente sí, no lo voy a negar, somos una generación que poco a poco está dejando de tener esa ideología de tener hijos y el matrimonio, pero también tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestra edad también hay este sector que piensa totalmente lo contrario y puede ser tener las características que tú quieras, no me quiero meter en el rollo de las clases sociales ni nada de eso, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por último, el otro punto que tocaste está interesante. ¿A qué edad tú crees, Perla, que las personas, o sea, nosotros, a qué edad crees que sabemos qué hacer con tu vida? Una vez una amiga me platicó, me dijo, y nunca se me va a olvidar, dijo, la neta nadie sabe qué hacer con su vida a los 18 años. Eso es un cuento y eso no es cierto. Y ella apenas tiene que, va a cumplir 21 y apenas está agarrando la onda de lo que quiere, se empieza a dar la idea de lo que quiere hacer con su vida. Entonces te das cuenta que tenemos esta presión incluso desde la universidad, ¿sabes? De que elegir tu carrera para tu futuro y te ponen a elegirla a los 17 años, ¿sabes? Entonces, si hay personas que apenas a los 21 están como que agarrando la onda y sabiendo qué van a hacer con su vida, ¿qué pasa con los jóvenes de 17 que están eligiendo carrera y no saben qué hacer consigo mismos? Pobrecitos. Porque si se equivocan van a ser fuertemente juzgados. Y es algo que pasa mucho, ¿sabes? Y precisamente en este caso, de que muchas personas entran a una carrera y realmente no es lo que quieren. Y en el transcurso de esta se dan cuenta. Algunos se dan cuenta en el primer semestre. Qué bien. Pero otros se dan cuenta cuando, no sé, van en sexto semestre y algunos son valientes y deciden dejar la carrera. Pero pues son condenados por todos los que tienen a su alrededor y reciben muchos comentarios de cómo, por qué, yo mejor te hubieras graduado, o ahí te hubieras quedado, pero realmente si esa persona no es feliz y no estaba conforme, o sea, ¿qué caso tiene que si ya encontró lo que realmente quiere hacer, siga perdiendo tiempo en eso otro que no le gusta, que lo hace sentir mal, incompleto, simplemente no le llena? Está interesante eso que dices y creo que dejar la carrera a la edad que quieras, creo que es de los procesos más fuertes que puede tener un estudiante en su vida, porque hay que ser muy valientes, primero para aceptar, no quiero llamarlo error, porque la neta no sé si sea correcto llamarlo un error, pero simplemente el hecho de darte cuenta que algo no te gusta como tú pensabas que te gustaba. Y hay que ser muy valiente para aceptarlo contigo mismo y socialmente aceptar lo que viene después, principalmente en la familia. Creo que muchas personas son afortunadas en ese aspecto y el hecho de tener una familia como comprensiva, unos padres que entiendan tal vez la confusión y el sentimiento de la persona, pero también hay personas que pueden llegar a ser muy severas y socialmente ni hablarlo. Entonces, el problema es cuando se deja una carrera pero se sigue sin tener un propósito. Entonces es una crisis, yo creo que igual es de las muy feas que te puede tocar en la vida, pero creo que también hay que tener mucho valor, ¿sabes? La verdad yo admiro mucho a esas chicas, a esas personas que han salido de sus carreras al semestre que sea, porque la neta se ocupa mucho valor. Y sí, sin duda, se necesita mucho valor para afrontarlo, sobre todo con ti mismo, y es como, pues tener una gran charla reflexiva contigo y decir, bueno, pues esto no me satisface, no me llena,
qué es lo que realmente quiero. Y si, como comentabas, estas personas, no sé, tienen 17 años, nadie sabe en el mundo qué quiere a los 17 años, en definitiva, concuerdo contigo. Pero yo creo que gran parte de esto, de no saber qué es lo que queremos, de no saber a dónde vamos, se debe a que, por ejemplo, las escuelas nos educan llevando materias como química, llevamos materias como historia. O sea, todo lo que viene en nuestro plan académico son materias de ciencias sociales, ciencias exactas, ah, pero realmente nunca, por lo menos hablando del nivel educativo, se nos da algo que nos sirva para verdaderamente afrontar la vida. Creo que en lo que único se atienen los maestros, en lo único que se atienen, es que dicen como las matemáticas te van a servir para todo en la vida, no hay nada en lo que no vayas a necesitar matemáticas. Sí, pero no todo en la vida lo vamos a poder solucionar con matemáticas, ¿sabes? Como comentábamos algunos episodios atrás, nadie en la escuela nos enseña cómo vamos a tramitar nuestra credencial de lector. ¿Cómo vamos a lidiar con el SAT? O sea, todas estas responsabilidades de la vida adulta que nos caen de golpe y que no sabemos cómo manejar porque nunca nadie nos dio ni una pista de cómo se debía hacer. Probablemente sí observamos a nuestros padres que van al supermercado, que hacen una lista, pero no todas las personas aprenden de la misma manera. No todos son visuales. Algunos necesitan hacerlo, estar en el momento y vivirlo para poder aprender de su propia, pues, experiencia. Y sin duda siento que es algo que falta, esa educación del hogar, o sea, cómo administrar un hogar. Siento que es de las cosas que valdría mucho la pena que se nos enseñara antes de llegar a los 20 y que nos encontremos en esta crisis tan famosa de no saber qué hacer. Creo que ese es un buen tema para un capítulo aparte de qué materias o qué aprendemos en la escuela, o sea, qué es útil y qué no en la vida real. O sea, es muy interesante un capítulo hablando de eso. Y bueno, Perla, la verdad el tiempo se me fue sí, bien rápido, pero no sé, A mí también. ¿algo más que quieras agregar para pensamientos finales? Yo quiero agregar que la verdad, así en general, podemos decir que el nivel de madurez a los 18 años puede ser cuestionable. Yo pienso que la madurez no depende de la edad, sino de la manera en que se nos haya educado y como de estos procesos reflexivos que cada quien construya. Te digo, puede haber personas que estén pues un poco más preparadas para tomar una decisión. Sin embargo, su realidad va a ser completamente distinta a la que tendrán que afrontar unos años después donde vivan esa decisión. Y va a haber otras personas que de verdad estén en blanco, que no sepan para dónde ir. Y es comprensible, ¿sabes? Porque yo creo que la madurez no depende de la edad, repito, se adquiere con la experiencia. Y es algo muy personal en cada ser humano. O sea, es un proceso que no tiene ni semejanza ni comparación con el de ninguna otra persona. Muy bien. Pensamientos finales. Creo que hablamos de todo este episodio. Pues esto era ahora muy interesante y si el tiempo se me pasó volando. Pues no sé, siento que seguimos encasillándonos demasiado en lo que una edad significa para nosotros en nivel de madurez. Creo que hay personas que maduran desde muy chicos y comienzan a comprender cosas del mundo que tal vez a su edad no deberían. Por X o Y circunstancias, ¿sabes? Y aún así creo que nos faltan muchas herramientas para poder comprender el mundo a los 17 años cuando nos toca elegir nuestra carrera. Afortunados para aquellos que, bueno, yo no he terminado mi carrera, así que no puedo decir si me equivoqué o no, pero según yo no. Entonces, afortunados aquellos que tomaron una buena decisión y se sienten a gusto con ella. Y pues mucha suerte y éxito para aquellos que no lo lograron en su primer intento. Pues la vida es larga, son jóvenes, entonces tenemos bastantes cosas que hacer, ¿no? Y a fin de cuentas de eso se trata la vida, de explorar bastantes posibilidades y descubrir con cuál nos sentimos más cómodos. Entonces, pues hemos llegado al final del episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales, ya estamos en YouTube y pues recuerden que los lunes son de Fugaz.